Entonces, yo quiero presentar y me da mucho gusto hacerlo a la doctora Ivette Buendía. La doctora Ivette Buendía es internista, es neumóloga. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Ciudad de México y es titular de la Clínica de Investigación Translacional en Envejecimiento y en Enfermedades Fibrosantes. La doctora Buendía ha aceptado acompañarnos y va a hablar del síndrome, espero que lo diga bien, de sobreposición entre EPOC y enfermedad intersticial. Doctora Buendía, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es muy grato contar con usted. Muchas gracias y bienvenida. Al contrario, muchas gracias, doctor Carlos. Espero que me escuchen bien. Quiero agradecer mucho al comité organizador que me permite estar con ustedes hablando de este tema que van a ver ustedes es muy interesante y que sin duda tenemos mucho que aprender todavía. Entonces, no tengo conflictos de interés para esta presentación y vamos a hacer un recuento rápido de qué sabemos de este síndrome combinado. Por supuesto que quienes se dedican más a EPOC le ponen síndrome combinado EPOC y fibrosis y van a ver ustedes que cuando es de intersticiales, pues empezamos con fibrosis y EPOC, pero realmente es un síndrome que, como lo dice, es combinado. Entonces, van a ser las dos patologías y las dos muy relevantes. Entonces, en el 2005, esta serie de casos que presentó el doctor Vicente Cotán, y vean ustedes que lo presentó junto con el grupo de enfermedades huérfanas, porque era algo que parecía novedoso y que no se explicaba uno muy bien por qué se daba esta patología. Entonces, estas son las imágenes que tiene ese artículo, donde llamaba la atención que un paciente tuviera enfisema en las partes superiores y tuviera fibrosis o cambios intersticiales fibróticos en las partes inferiores. Entonces, fue de interés de este grupo mostrarlo y vean ustedes, son 61 casos de los cuales tenían una combinación tanto de cambios fibróticos como de enfisema. Vean ustedes que 95% tenía panal de abeja y 97 y 93% tenían enfisema que podía ser centrilobular y paraseptal. Aquí voy a hacer una acotación que en este artículo lo dicen, 4 pacientes fueron excluidos por diagnóstico diferente a fibrosis pulmonar idiopática, porque estos 61 pacientes tenían fibrosis pulmonar idiopática y además el enfisema. Vean ustedes la sobrevida, que recuerda mucho a la sobrevida también de fibrosis pulmonar idiopática, donde el 50% de los pacientes fallecía entre los 4 y 5 años. Pero aquí, de manera interesante, se empezaron a dar cuenta que este síndrome combinado era diferente, la sobrevida era mucho menor si tenían hipertensión pulmonar que aquellos que tuvieran síndrome combinado sin hipertensión pulmonar. Y entonces, como les mencionaba, pasaron más años, ven ustedes este otro artículo del 2016, y empezó a hablar de que había muchos aspectos y no estaba muy claro por ninguno de los dos grupos que eran solamente de enfisema y solamente de fibrosis, qué era lo que pasaba en estos pacientes. Y entonces aquí fue donde se empezó a hablar de esta terminología de hablar del síndrome combinado. Y también es en este estudio donde nos dicen que aquí llamaba la atención en las pruebas de función pulmonar que había diferencias de ese síndrome combinado, que recuerden que entonces se consideraba que era fibrosis pulmonar idiopática, porque muchos de ellos se presentaban con espirometría normal, con capacidad total pulmonar normal, pero lo que sí se reportaban en las diferentes series era que la difusión de monóxido de carbono caía mucho más que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y por lo tanto había una desaturación durante el ejercicio también que la podíamos observar fácilmente en la caminata de 6 minutos. Mientras que en la tomografía se empezó a hablar que era el patrón de neumonía intersticial usual más frecuente, pero ahí ya empezaron a reportar algunos casos de neumonía intersticial no específica, pero siempre fibrótica. Otro dato importante es que aquí también se mencionó que había un riesgo de cáncer pulmonar similar a el reportado por fibrosis pulmonar idiopática,
pero mucho mayor de hipertensión pulmonar. Y sabíamos, como ya nos habían mostrado anteriormente, que esa hipertensión pulmonar empeoraba el pronóstico de los pacientes. Y así fueron pasando algunos otros estudios. Vean ustedes esta narrativa, una revisión de los artículos que existían hasta entonces, sobre todo tratando de explicar esta combinación del patrón ventilatorio obstructivo y del patrón ventilatorio restrictivo, que a final de cuentas dejaba unas pruebas funcionales normales, y la importancia del cáncer pulmonar en estos pacientes. En esta revisión fue cuando se empezó a decir que la tomografía iba a ser lo que ya les había yo mencionado antes de la de saturación y de la del SO, pero que había que estar revisando zonas de hiperinflación o hiperlucidez en las zonas superiores y pérdida de volumen en las zonas inferiores. Si la tomografía mostraba esto, entonces teníamos que dar un seguimiento a estos pacientes ya como tal, como un síndrome combinado. En cambio, si no teníamos esto evidente en la tomografía, pues se podía descartar el síndrome. Y la evaluación en ese momento la sugerían de 6 a 12 meses. La verdad es que ahora se está trabajando para que sea entre 3 y 6 meses. Y siempre recordar que tenemos que evaluar en estos pacientes tanto la hipertensión pulmonar como el cáncer pulmonar de manera sistematizada. El tratamiento para entonces suspender el tabaquismo, porque muchos de estos pacientes, a diferencia de fibrosis pulmonar idiopática, siguen con el hábito tabáquico, favorecer la rehabilitación pulmonar, y se menciona priorizar el tratamiento farmacológico, tanto antifibrosantes como broncodilatadores. Ya ven ustedes que esto era 2021, entonces todavía no sabíamos tanto de los antifibrosantes, y el trasplante pulmonar, que estos pacientes sin duda pues deben tener un lugar especial en las listas de trasplante pulmonar, porque muchas veces es lo único que podemos hacer por ellos. Pero les mencionaba yo al inicio de esos 4 pacientes que descartó el doctor Cotán, que después yo creo que se arrepintieron, porque en vez de 61 casos hubieran sido 65, ya que empezamos a aprender que no solo fibrosis pulmonar idiopática presentaba el síndrome combinado. En general, todas las enfermedades intersticiales, podemos ver aquí las autoinmunes, pero podemos ver otras como la asbestosis, o más raras la neumonía eosinofílica. En algún momento pueden tener también, si existe el hábito tabáquico, principalmente un síndrome combinado. Entonces, también en el 2021 se quitó esa idea de que solo podía ser FPI, puede ser cualquier enfermedad intersticial fibrótica principalmente. Y esto también hizo que se empezara a buscar la relación, y vean ustedes cómo el síndrome combinado con artritis reumatoide va a tener una mayor probabilidad de fallecimiento, y esto va a estar más relacionado con cáncer pulmonar. Entonces, esto es una alerta que si tenemos un paciente con artritis reumatoide, que sabemos que es muy frecuente que presente patrón de neumonía intersticial usual, si eso aparte tiene enfisema, entonces hay que hacer un estudio sistematizado de estos pacientes, principalmente de cáncer pulmonar. Y bueno, durante la pandemia ya se había estado hablando, y en la pandemia se llevó a cabo, en el 2022 se publicó este primer estudio sobre sobre el síndrome combinado de las 4 sociedades neumológicas del mundo, porque también ellos quieren que empecemos a hablar el mismo idioma en el síndrome combinado. Nosotros desde ALAT tuvimos el gusto de ser representados por el doctor Selman, el doctor Fabián Caro de Argentina y el doctor Matías Florenzano de Chile. Ellos participaron en este proyecto y empezaron a poner algunas reglas que realmente las hemos venido platicando, y por horas del tiempo las vamos a ir viendo de manera un poco rápida. Vean ustedes la frecuencia reportada en las diferentes enfermedades. Vean cómo les decía, es cierto, pues encontramos un porcentaje más alto en fibrosis pulmonar idiopática, dependiendo del centro que se esté reportando, pero vean cómo otras enfermedades, ya decíamos, artritis reumatoide y esclerosis sistémica, también pueden presentar el síndrome combinado, y siempre esta parte que está asociada a síndrome combinado, que es tanto la hipertensión pulmonar como el cáncer.
Las variables asociadas con el síndrome combinado sabemos que son variables que son en general de un peor pronóstico, que es el antecedente de tabaquismo, y el sexo masculino. Aquí, importante, ellos empiezan a hablar también de las vasculitis asociadas a ANCA, entonces es otro grupo de enfermedades que tenemos que tener en el radar. Y como ya les había mencionado, la exposición por inhalación a otras sustancias inorgánicas puede ser parte del síndrome combinado. También hay estudios que vamos a ver de manera al final en esta plática, variantes genéticas raras y algunos polimorfismos genéticos que se han estudiado tratando de diferenciar el síndrome combinado de principalmente la fibrosis pulmonar idiopática. Y en este documento también nos dicen cuáles son las variables asociadas con mortalidad, qué nos va cuando nosotros recibimos a un paciente, que podemos ir buscando para dar prioridad también a presentar a estos pacientes en las listas de trasplantes. Y vean ustedes que si desde el inicio tenemos una capacidad vital forzada baja, porque ya les decía que muchas veces puede ser normal, o que el paciente esté desaturando menos del 90% aire ambiente, que la verdad es que en nuestros países esto no es tan raro, esto es más bien por los países que están a nivel del mar, o si usa oxígeno en casa, bueno, también no es raro para nosotros, pero sí de manera importante la extensión de fibrosis que tenga este paciente va a tener un impacto en la mortalidad, y no solo eso, como les voy a mostrar en otro estudio, también la extensión que tengamos de enfisema. Entonces, ellos proponen utilizar una terminología que la verdad es que creo que ahora que se haga una actualización de este documento es probable que se ajuste esta terminología, porque ellos dicen que tenemos que tratar de identificar o de clasificar qué tipo de fibrosis tenemos, qué tipo de enfisema, hablar de las extensiones de ambos, de ser posible saber la etiología en la que estemos pensando en enfermedad intersticial, y la distribución también, si son las entidades muy separadas o si se va dando una transición progresiva, porque al parecer todos estos datos nos podrán también decir o orientar en la gravedad de la enfermedad. Y las medidas generales en tratamiento, que esto no ha cambiado mucho. Yo, sobre todo para esta plática, busqué a ver si había algo más de ensayos clínicos, y por eso les digo que esta es una oportunidad de hacer investigación, porque las medidas generales, vean ustedes, pues no ha cambiado mucho desde los primeros estudios que les mostré. Quizá se agregó la vacunación, el tratamiento farmacológico, discutirlo siempre en un equipo multidisciplinario. Y en enfisema, bueno, considerar los broncodilatadores y los esteroides, y seguramente ahora lo platicaremos un poco, pero qué tanto, cómo clasificamos el EPOC, igual que cómo se clasifica cuando no esté el componente fibrótico, o será que tendremos que hacer alguna modificación, no lo hemos estudiado. El tratamiento de las comorbilidades o de las complicaciones que se consideran, que sería hipertensión pulmonar, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, entre otras, que recordemos que en las enfermedades intersticiales nosotros también vemos mucho el reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Y bueno, para mostrarles, les voy a platicar un caso al que nos enfrentamos nosotros en el instituto. Como ustedes saben, con el doctor Selman estamos haciéndonos cargo de una cohorte de envejecimiento donde invitamos sujetos que son sanos pulmonares o no saben que tienen alguna enfermedad pulmonar, son asintomáticos, que viven en la Ciudad de México, y les hacemos una serie de estudios para determinar cómo envejece el pulmón. Entonces los iniciamos a estudiar desde los 60 años. Este paciente se presentó con nosotros a los 69 años de edad, a esa corte de envejecimiento. Era taxista, diabético e hipertenso. Ven ustedes la temporalidad y los tratamientos que tenían. Y cuando lo estábamos interrogando, nos dijo que él era tabaquista todavía, y bueno, tenía un índice tabáquico de 42 paquetes año. Y bueno, él fumaba porque eso lo tranquilizaba cuando estaba en el tráfico de taxista. Cuando hicimos sus pruebas funcionales, vean ustedes que la espirometría pues era normal, como lo esperábamos, porque era un sujeto sano pulmonar, pero cuando hicimos la difusión
de monóxido de carbono, nos llamó la atención que teníamos un 60% cuando aparentemente pues era un sujeto sano. Vean la capacidad total pulmonar y el volumen residual. Cuando hace la caminata, es cierto, no baja de 90%, pero vean ustedes cómo finaliza con 91%. Entonces, nos fuimos a revisar la tomografía de tórax y esta era la tomografía de tórax normal de este paciente, que él lo volvimos a reinterrogar en ese momento y él nos decía, pues no, yo no tengo disnea, pero claro, cuando empezamos a platicar un poco más, él lo único que caminaba era de salir a su casa al taxi y regresaba en la noche nuevamente a regresar a su cama. Entonces, él no se había dado cuenta que tenía disnea y la tos nos decía, pues tengo la tos de fumador, pero eso sé que es porque que fumo y nada más toso generalmente en la mañana y después ya dejo de toser. Y entonces pues pueden ver ustedes claramente que sí teníamos zona de enfisema y en las partes basales zonas de incluso ya panal que se estaba formando aquí una hilerita de panal de abeja. Entonces vimos cómo estaba la ventana para mediastino. Bueno, aquí sí no nos pareció que no había mucho involucro de la arteria pulmonar. Este paciente deja de ser de la parte de la cohorte, ya lo pasamos a la clínica de intersticiales, le dieron seguimiento. A él se le consiguió en ese momento, porque si recuerdan, pues estábamos, miren ustedes, el año en el 2016, todavía no teníamos acceso tan fácil a los antifibrosantes. Le intentamos, conseguimos darle nintedanib y nos hizo un cuadro de infarto, lo tuvimos, infarto cardíaco, lo tuvimos que dar de baja de inmediato del nintedanib y pirfenidona no se la pudimos dar porque en ese momento no la daba el laboratorio, pero a ellos no les interesaba un síndrome combinado, entonces no hubo manera de empezarle antifibrosante a este paciente. Se le dio seguimiento, sin duda dejó de fumar porque se asustó cuando le mostramos la tomografía, una tomografía normal y la de él, y dejó de fumar de inmediato y después con el infarto pues estaba más asustado. Y vean ustedes que a un año de que nosotros lo habíamos detectado, prácticamente la espirometría estaba igual y la difusión con el hecho de haber suspendido el hábito tabáquico tampoco se modificó. Sin embargo, la caminata de 6 minutos, vean como ustedes cómo en este caso sí desaturó hasta 81%. Y esta fue la tomografía de control. Ustedes sin duda pueden ver que tenemos una progresión de la parte fibrótica en este paciente. Él se había quedado con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y desgraciadamente al siguiente mes de que se había valorado en diciembre, llegó con esta tomografía al área de urgencias con una exacerbación y nuestro paciente falleció con una progresión bastante rápida en un año y prácticamente sin poder haber impactado en el tratamiento de él. Y entonces eso me hace llevarlos a que habitualmente con los pacientes que fuman, fíjense en este estudio lo que nos tardamos en hacer un diagnóstico, hasta 18 meses. Y en los no fumadores, vean ustedes que hasta 24 meses puede pasar que nos involucremos en saber cómo está la salud de ellos. Y en este estudio se hizo tanto en centros de referencia, que los mencionan como cortes de centros terciarios, y otros que no son centros de referencia. En todos los casos es verdad, el tener el antecedente de tabaquismo, generalmente los pacientes llegan con una implicación importante y tenemos una mortalidad mayor en ellos, pero vean que esto no cambia mucho entre centros en cualquier lado, y creo que esto nos debe hacer reflexionar que cuando estamos buscando enfermedades pulmonares, empezamos a encontrar más enfermedades. Bien lo dicen, quien busca, encuentra. Y vean las causas de muerte, pues muchas veces son causas desconocidas, seguidas de un porcentaje de exacerbaciones agudas. En estos casos, pues porque recordemos que las enfermedades intersticiales, cuando presentan una exacerbación aguda, hasta el 80%, 85% de los pacientes pueden fallecer en ese evento o iniciar una escalera de exacerbaciones, exacerbaciones y nunca
volver a recuperar las pruebas funcionales que tenían al inicio. Entonces, esto lo tenemos que tener en mente en este grupo de pacientes. Ya les mencionaba que no solamente es el impacto que tengan las enfermedades intersticiales, también el porcentaje de extensión que tengamos de enfisema, y vean que estos autores determinaron un 15% de presentación de enfisema, menos o más de este 15%. Generalmente en enfermedades intersticiales, ustedes saben que tomamos el corte de 10%, pero vean cómo en este caso aquellos pacientes que tenían más enfisema pues tuvieron una peor sobrevida. Entonces también es importante esto, y de ahí la propuesta de las sociedades de tener en cuenta qué porcentaje tanto de fibrosis como de enfisema tienen nuestros pacientes. Y no solo eso, también vean ustedes cómo la sobrevida después de trasplante se sobrelapan en los dos casos, fibrosis pulmonar idiopática, que sabemos que siempre tiene una peor sobrevida, pero vean cómo la sobrevida libre de rechazo agudo es peor en los pacientes con síndrome combinado que fibrosis pulmonar idiopática. Entonces creo que sí tenemos, o estoy tratando de convencerlos que este grupo tenemos que estudiarlo de manera más integral. Y bueno, en síndrome, en biomarcadores, solamente les voy a platicar de manera rápida que se ha buscado varios biomarcadores. KL6, que es un biomarcador que se ha estudiado mucho en FPI, se encontró más incrementado en síndrome combinado. Vean ustedes estas curvas ROC que se comparan con las proteínas del surfactante A y D. Y este índice, que les invito a leer el artículo porque es importante. A veces estamos buscando biomarcadores que son costosos, y muchas veces estas relaciones que se están haciendo ahora celulares pueden ver, o podemos encontrar diferencias en sobrevida, como en este caso con este punto de corte. Claro que hay que validar este biomarcador para ver si va a ser de utilidad. Por otro lado, se han hecho estudios para buscar la base genética y la diferencia de síndrome combinado con fibrosis pulmonar idiopática. Ven ustedes cómo en cualquier corte que ustedes revisen, síndrome combinado generalmente se presenta con pruebas más bajitas, y en este caso estos autores se encontraron algunos SNPs que eran protectores para tener el síndrome combinado. Y aquí quiero presentarles una cortesía del doctor Ramsés, un estudio que tienen ellos en prensa en población mexicana, en sujetos que tenían el síndrome combinado, pero aparte tenían cáncer, y ellos lograron identificar algunos alelos que tanto en DRB1 como en DQB1 eran tanto de riesgo como protectores, pero pronto podremos revisar este estudio. Y se han hecho también diferentes estudios buscando genes que puedan estar regulados a la baja o a la alta, y al parecer este componente va creciendo y vamos a ir conociendo más de ellos. Y no solamente vean ustedes que sean importantes para asociarlos a síndrome combinado, sino incluso al tipo de cáncer que puedan tener los pacientes. Entonces, sin duda, esta medicina va a ir dirigida dependiendo de cada uno de los pacientes que estemos viendo. Y no me quiero despedir sin decirles la importancia de la calidad de vida también en estos pacientes, porque vean cómo San George, el número o la calificación que dan en San George en síndrome combinado es mayor, y sabemos que esto es una peor calidad de vida que fibrosis pulmonar idiopática. Y en cuanto a síntomas, también vean el impacto de la tos, que es mayor en síndrome combinado que en fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, espero poder haber dado un amplio eh, ideas que se pueden estudiar, y sin duda tenemos que pensar en el síndrome combinado y hacer más por estos pacientes. Yo con esto termino y les agradezco mucho su atención. Doctora, buen día, muchas gracias por su magnífica presentación, muy ilustrativa. Y vamos a dar los siguientes minutos para las preguntas que el auditorio ha empezado a dejar acá relacionada en el chat. Los invitamos a seguir dejando sus preguntas para transmitírselas a nuestros expositores.
Doctora Watt, le pido por favor prender su cámara, porque la primera pregunta que está acá es para usted. Nos preguntan si hay riesgo de transmisión de la infección, aunque usted mencionó de la rareza que implica la transmisión persona a persona, pero nos pregunta el doctor Luis Telles si hay riesgo de transmisión de estas micobacterias no tuberculosas a través de las pruebas de función pulmonar. Eh, no, no, pues no tengo información. No tengo información, pues lógicamente es un riesgo por los equipos. Eh, Lógicamente que en algunos casos se ha visto por tuberculosis, ¿no? El contagio, digamos, o el contacto o la contaminación. Pero en micobacterias no tuberculosas no conozco. Sería un tema difícil porque, pues, lógicamente habría que hacer, en el caso de que se identifique la micobacteria y se hayan realizado procedimientos previos, pues habría que hacer la búsqueda del control de la infección. Pero muy importante la pregunta del doctor Telles para estar atento con respecto a los equipos que se utilizan diariamente, ¿no? Asume uno que los controles de infección funcionan muy bien. Gracias, Carlos. Yo tampoco tengo conocimiento específico, como mi área es la función pulmonar, tengo que decir que realmente no hay, no he leído información específica. Creo que al final va a depender mucho de la condición del paciente, de la estructuralidad de su pulmón. Se siguen recomendando los filtros y pues en teoría los filtros deberían protegernos o proteger a los pacientes de este tipo de infecciones. Doctora Ivette, acá nos preguntan, creo que de México, ¿en qué lugar de importancia usted coloca la resonancia magnética funcional ahora que está en boga la función pulmonar por imagenología en la estratificación o en el abordaje de estos pacientes con síndrome de sobreposición? Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta muy eh, buena porque no tenemos experiencia nosotros todavía. Al parecer vamos a tener un resonador en el INER, que sabemos que pues no lo tenemos, pero los colegas de radiología sí nos han comentado que aquí el punto va a ser el protocolo que ellos tengan que tener para tener imágenes que nos permitan eh, evaluar a estos pacientes. Al día de hoy, en el instituto, pues todavía no la tenemos, pero bueno, la promesa es que está por llegar, así nos tienen desde hace unos meses, pero está por llegar y entonces dentro de lo que sí sé es que los colegas de imagen ya están trabajando sobre cómo poder hacer un protocolo, porque como ven ustedes, el número de pacientes que tiene la clínica de síndrome combinado es importante y es una corte que están siguiendo, entonces creo que ahí se podrá dar respuesta a partir de de nuestra experiencia, pues. Gracias, doctora. Para continuar con usted, ¿cuándo se sugiere iniciar antifibróticos en pacientes con síndrome de sobreposición? Entendemos que no hay demasiados pacientes con síndrome de sobreposición incluidos en los estudios clínicos, pero ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, cada vez estamos teniendo más confianza en los diferentes antifibrosantes, que sí se hizo un estudio post-hoc sobre síndrome combinado es Nintedanib. Entonces, al parecer, la idea es si la sospecha es fibrosis pulmonar idiopática es de inmediato. Si la enfermedad intersticial se está haciendo fibrosante, cumple criterios para fibrosis pulmonar progresiva o en esclerosis sistémica también es de inmediato. Y en nosotros, en cuanto se cumpla criterios de fibrosis pulmonar progresiva, habría que iniciarlo. Realmente creo que todos los que nos dedicamos a las enfermedades intersticiales estamos esperando una nueva actualización porque nosotros queremos empezar en el momento en que estamos viendo que sí hay fibrosis, porque si no estamos llegando tarde con estos pacientes
y lo que está pasando es un poco lo que le pasó a nuestro paciente, que les mostré y la verdad es que es muy frustrante ahora contar con los antifibrosantes y no poder o no tener la indicación precisa hasta donde se va a empezar a trabajar esta actualización, pero hoy por hoy, si nosotros vemos que el paciente, y por eso el seguimiento debe ser más estrecho, 6 a 12 meses en este paciente ya se nos fue. Entonces, en el momento en que vemos que de una visita a otra cumple criterio, hay que empezar de inmediato el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Doctora Watt, ¿en qué momento debemos sospechar micobacteriosis en los pacientes con EPOC? Y yo complemento la pregunta, siendo una bacteria que puede ser tanto infección como colonizante, ¿cuándo decidir darle tratamiento si la llegamos a encontrar? De pronto, perdón, Carlos, ahí meto la cucharada. La pregunta la dejé yo ahí la dejé yo ahí en el chat. Carlos, doctora Watt. Claro, estos pacientes tienen síntomas frecuentemente crónicos, van frecuentemente a la consulta, a veces con exacerbación, a veces sin exacerbación. Muchos de ellos tienen bronquiectasias, pero no es una rutina ya en un paciente con EPOC que le estemos solicitando pruebas para micobacterias y específicamente para micobacterias no tuberculosas. Entonces la pregunta estaba un poco enfocada, como dice el doctor Aguirre, como dice Carlos, qué paciente realmente es en el que debemos sospechar una micobacteria no tuberculosa, sabiendo que estos son sintomáticos respiratorios, que frecuentemente tienen bronquiectasias y en quién lo debemos sospechar realmente. Cuando revisé los documentos, la pregunta que uno se hace es cómo es la historia natural de la infección por micobacterias no tuberculosas en los pacientes con EPOC. Y realmente no encuentra uno mucha literatura. Eh, Hay como una cierta experiencia en pacientes con EPOC y tuberculosis, pero entonces allí en tuberculosis lo que domina, por así decirlo, son los síntomas sistémicos que van más allá de la exacerbación respiratoria. Entonces, en micobacterias no tuberculosas, el tema que menciona Carlos es muy importante, la diferencia que hay entre colonización e infección. Si se documenta la micobacteria, en algún artículo encontré claramente que hay que sopesar muy bien el riesgo-beneficio del tratamiento, sobre todo por los tratamientos que son largos y con medicamentos que pueden adicionarse pues, a pacientes que tienen comorbilidades o medicamentos que pueden producir pues, efectos adversos importantes. Entonces yo pensaría que debe digamos, no es lo mismo tratar grupos de pacientes como una clínica de POC a individualmente los pacientes. Eh, si se avanzase un poquito mejor en los grupos de pacientes con EPOC y búsqueda de infecciones, yo creo que habría que seleccionar los pacientes que producen esputo, que tienen bronquiectasias en la TAC y que, claro, decir que la evolución no corresponde a la evolución de las bronquiectasias que en pacientes con EPOC, eso me parece que es un tema a investigar, porque realmente las bronquiectasias habría que buscarles qué etiología tienen. La etiología puede ser múltiple, pero indudablemente es en ese grupo de pacientes exacerbadores frecuentes, algunos síntomas sistémicos que pudieran sugerir que hay una infección y documentarlo con los cultivos, necesariamente dos cultivos, muestras diferentes, como dicen las guías. Hay que seleccionar los pacientes porque si no terminaríamos haciendo a cualquier exacerbación estudios que no creo que estuviesen justificados. Selección de pacientes con bronquiectasias y exacerbadores frecuentes. Muy bien, que no son pocos, ¿no? Mm. En la práctica clínica eso no es una rareza.
Doctora Watt, doctora Buendía, les agradezco mucho haber participado. Pues ha sido muy interesante sus presentaciones y pues de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Vamos gracias. a continuar.